Slow Rollers, el álbum de baladas de los Rolling Stones, sin el consentimiento de los Stones, de Jagger Richards. De eso trata el video hoy. Vamos a hablar un poco de este compilado de bonitas baladas de los Rolling Stones, 14 canciones, edición japonesa esta. Bienvenidos a un nuevo video de Rolling Stones Records. Mi nombre es César Versáis, desde la Patagonia, Argentina. Los saludo, London, como dice acá. Material que ha publicado ABKCO fundamentalmente. En la década del 80 salió todo esto, estas 14 baladas. Este disco se publicó en Argentina, así que lo vamos a destacar en ese sentido. Slow Rollers, obviamente esta es una edición japonesa. Y adentro, bueno, tiene los títulos de las canciones, las letras en japonés y en inglés, de todo. Slow Rollers, que tiene You Can Always Get What You Want, Take It or Leave It, You Better Move On, Time Is On My Side, Pain In My Heart, Dear Doctor y también As Tears Go By, la canción que está firmado por Jagger, Richards, Oldham y Dampa, dice acá. ¿Quién es Dampa? No sé. ¿O qué es Dampa? No se sabe. Las canciones grabadas entre el 64 y el 69 y este LP que salió publicado en 1982. En el lado 2 está Ruby Tuesday, Play With Fire de Nangar Pelge, Lady Jane, Sitting on a Fence, Backstreet Girl, Under the Boardwalk, la excelente versión de los Stones que está en el número 2, está en 12x5, y Heart of Stone. 14 canciones entonces de este Slow Rollers. ¿Los conocías a este? Algunos sí lo tienen en casa, imagino, pero es de esos discos poco reconocidos de los Stones, pero que forman parte de su discografía semioficial, digamos, como todo lo que ha publicado ABKCO a lo largo de los años, sin el consentimiento Jagger Richards. Es importante porque incluso también salió en cassette en Argentina y en varias partes del mundo. Por ejemplo, este Slow Rollers, lo voy a dejar ahí, está muy chiquita el título, es una de las 14 canciones. Y estos que son argentinos, esta tapa algo desgastada, pobre, muchos años. El cassette también fue publicado en Argentina, como Slow Rollers también, pero le agregaron los grandes éxitos de los años 60 al cassette argentino. Musicassette, etcétera, etcétera, lo que suele decir en casi todos lados. Y con respecto al LP argentino, como ya les he mostrado en infinidad de videos, los vinilos de la década del 80 no eran de una gran calidad. Este no tan malo, pero todo lo que se publicaba en los 80, tal vez salvo Tattoo You, que se ve que todo, Emotional Rescue, que se ve que todavía conservaban la idea de hacer vinilos con mayor calidad, como en la década del 70. Pero hablo estrictamente del disco en sí, de su consistencia, de su dureza, de su fortaleza, entre comillas. Este no es tan malo. En cambio, aquellos que ya salieron reeditados, los vinilos de los 60 y 70 salieron reeditados 86, 87, 88, ya son de esos que casi que se doblan. Y hay varios que hemos mostrado justamente acá en el canal. Este grandes éxitos de los años 60, Slow Rollers, tiene entonces, me voy a poner las gafas para poder comentarles cómo son los títulos en español de todo esto. No siempre puedes tener lo que deseas, tómalo o déjalo. En la canción número 3, Mejor que te apresures. El 4 es El tiempo está de mi lado. Es difícil hasta leer sobre estas etiquetas, mirarán, muy difícil. Hay que encontrarle la luz exacta para leer bien.
con claridad. Eso pasaba en todos los vinilos de la década del 80 reeditados o editados en Argentina. Es como que la etiqueta muy oscura, pero la letra tampoco es, no se ve muy bien, no se ve muy bien, esa es la verdad. El tiempo está de mi lado, un dolor en mi corazón. ¿Qué más? Hay que buscar, Querido doctor, dear doctor, mientras caen las lágrimas. 7 temas de este lado. Y del otro lado, Ruby Martes, Juega con fuego, Lady Jane indeciso, La chica de la calle suburbana, Debajo de la Rambla y Corazón de piedra. Slow Rollers, grandes éxitos de los años 60 de los Rolling Stones. Y si se ve poco en el disco, miren lo que es acá. Poco y nada. Letras como doradas sobre negro, no se ve nada. Nada, nada, nada. Y tiene todo esto larguísimo en español que no da como para leerlo todo. Dice London acá arriba, música set, discos, LP 24267. Y acá figura que en 1986 en Argentina se publicó el vinilo. Más adelante de lo que se publicó originalmente, que fue en 1982. Voy a mirar el cassette original, a ver si alcanzo a divisar la fecha, que no lo creo. Este es un cassette australiano, recién entero. Este no se alcanza a ver, pero en el LP japonés que le mostré dice claramente 1982 acá abajo. 4 años más adelante, antes de saber por qué, se publicó en Argentina. Y quiero brindarles un adelanto de uno de los próximos videos que se viene en el canal. No hace falta mucha presentación. La biografía autorizada de Charlie Watts, con el prólogo de Kid y de Mick. La biografía en inglés, fue la primera que salió. En España ya está circulando la edición en español, doblada al español. Así que en breve, cuando tengamos esa edición, también vamos a hacer este libro, que como adelanto les puedo decir que bueno, lo hizo Paul Sexton, que tenía como periodista una relación con la banda, que ahí está el prólogo de Mick Jagger y que ahí está el prólogo de Keith Richards. Y que esto está obviamente avalado, aprobado por fundamentalmente Serafín, por Serafín y por Charlotte, por la hija y por la nieta de Charlie Watts, todo supervisado. En breve un video sobre esto. Les agradezco por la compañía, muy agradecido, gracias de nuevo, lo digo en todos los videos, pero muchas gracias por acompañarme a lo largo de este 2022. En febrero de 2023 se cumplen un año recién de esta aventura audiovisual y creo que dentro de todo hemos crecido más de lo esperado. En mi caso se ha crecido más de lo esperado y los videos han tenido una buena cantidad de visualizaciones a lo largo de este 2022. Así que muchas gracias, teniendo en cuenta que solamente mostramos ítems de colección y alguna que otra historia o anécdota personal o que uno recuerda sobre determinadas canciones o discos. Me reconforta el hecho de que me acompañen, sobre todo porque no son videos dinámicos, con mucha edición y cosas que van y que vienen. Gracias Rafael, como siempre, por el diseño de nuestras miniaturas y el diseño gráfico del canal. Gracias a los que se hicieron miembros del canal y nosotros les enviamos todas las discografías, a los que se suscriben, a los que dejan un like, a los que activan las notificaciones, la campanita, a los que dejan comentarios y sobre todo difunden nuestro contenido. Soy César Versailles de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan, que hasta tienen su propio disco de baladas también. Slow Rollers. Hasta el próximo video.